a una tensión política y a los conflictos armados entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. ¿Por qué existe un conflicto entre palestinos e israelíes? Todo radica en que hay dos pueblos en un mismo territorio y ambos lo reclaman como propio. Sin embargo, los israelíes consideran que les pertenece porque dicen que les ha sido legado por Dios, como aparece en el Antiguo Testamento, y porque siempre hubo judíos. Luego, miles de judíos comenzaron a llegar a Palestina con la idea de construir un estado solo para judíos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los árabes palestinos percibieron que los judíos querían ese territorio solo para ellos, trataron de impedirlo, pero no lo lograron. Pero en 1948 nació el Estado de Israel, otorgándole una nueva identidad ciudadana a esos judíos, que pasaron a ser conocidos como israelíes o judíos israelíes. Igualmente, la mayoría de los israelíes preferían que no hubiera ningún árabe en el territorio que reclamaban como propio, pero lo están. Y la mayoría de los árabes palestinos preferían que allí no hubiera ningún judío, sin embargo, aún siguen. Infortunadamente, el conflicto persiste hasta el día de hoy, porque no hay un acuerdo sobre qué porción de territorio les corresponde a cada uno. Por eso es el motivo del enfrentamiento allí. Luego aparece un movimiento llamado sionista. Es un movimiento político internacional que propuso desde sus inicios el restablecimiento de una patria segura para el pueblo judío en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue promotor y responsable de la fundación del Estado de Israel. Se define a sí mismo como el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío. Para los israelíes, la creación del Estado de Israel representa la respuesta a la persecución que han vivido los judíos a lo largo de toda su historia, y consideran que la única garantía que tienen es que no sean perseguidos nunca más. ¿Por qué los británicos y franceses se repartieron el Medio Oriente en 1916? Estos iniciaron una búsqueda en apoderarse de las regiones más ricas del planeta. También comenzaron a penetrar en el Medio Oriente en el siglo XIX. Es así que los franceses desembarcaron en Argelia en 1830, hasta que fueron expulsados en 1962 y los británicos inauguraron en 1869 el Canal de Suez en tierras egipcias, que quedó en sus manos hasta que en 1956 el presidente Gamal Abdel Nasser lo nacionalizó. En medio de eso aparece el acuerdo de Sykes-Picot, que unido a la Declaración Balfour de inicios del mes de noviembre del año de 1917 fortalecería los planes del sionismo para crear un territorio de Palestina, un hogar para el pueblo judío, a costa de los derechos de la población que habitaba dichos territorios. En él se estipulaban que Palestina, Siria, Irak y Líbano estarían bajo la administración de ingleses y franceses. Dentro del suceso de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de Hitler al poder, las migraciones de judíos se multiplicaron. Esto hizo agravar la consecuencia con los árabes palestinos. Gran Bretaña decidió dejar en manos de la ONU el problema de la convivencia de ambas religiones. El objetivo era el de ocupar lugares geoestratégicos y los puertos fundamentales para el comercio mundial, cuando ya quedaba claro que la región era una fuente inagotable de petróleo. ¿Cuándo comenzaron los enfrentamientos entre árabes y judíos? A medida que los árabes se fueron dando cuenta de que los judíos que llegaban a Palestina planteaban de manera abierta y clara la idea de crear un estado solamente para ellos, y se iniciaran los enfrentamientos. Mientras los judíos y los árabes, tanto musulmanes como cristianos, vivían bajo el imperio otomano, al mismo tiempo la habitaban como comunidades religiosas sin mayores problemas. El desarrollo de todas las instituciones judías no dejaba duda del propósito de convertirse en mayoría a la minoría judía. Pero en 1940, Joseph Goebbels, director de la agencia judía, expuso con claridad que entre ellos debía quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos, que con los árabes en el país no podrían alcanzar el objetivo de hacer un pueblo independiente. La Guerra de los 6 días, 1967. Esta guerra marcó un cambio en el conflicto árabe-israelí. En primer lugar,
porque fue la tercera derrota sucesiva de los países árabes en el Estado de Israel, lo que demostró la imposibilidad de liberar Palestina de la ocupación sionista, como ellos venían proclamando desde 1948. Mediáticamente, la guerra pasó a ser conocida como la Guerra de los 6 días, reflejo del entusiasmo que despertó en Europa y Estados Unidos. Israel se había convertido en una potencia militar y su ejército parecía invencible. Después de la guerra, Israel ocupó territorios como Jordania, la península de Siria, que llegando hasta el canal de Suez le pertenecía a Egipto y que devolverá 15 años después, en 1982, y en el norte ocupó gran parte de la meseta del Golán, un territorio que formaba parte de la provincia siria de Al-Qunentra. En las Olimpiadas del Múnich en 1972, la OLP elaboró una estrategia similar a la usada por otros movimientos autodefinidos de liberación nacional en el Tercer Mundo: golpear con todas sus fuerzas al enemigo directo y sus aliados internacionales. Esta fue la etapa de secuestros de aviones y atentados contra Israel que buscaron atraer la opinión pública mundial. Una de las acciones más espectaculares para llamar la atención internacional fue el secuestro de deportistas israelíes durante los Juegos Olímpicos en Múnich en septiembre de 1972 para intentar canjearlos por palestinos presos en cárceles israelíes. Por último, los acuerdos de Oslo planteaban que Israel y Palestina tenían que negociar las formas por las cuales Israel se retiraría de Cisjordania y Gaza para crear un Estado palestino. La particularidad de los acuerdos de Oslo fue la negociación directa y secreta entre palestinos e israelíes, las diversas interpretaciones de lo firmado, el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, la continuidad de la ocupación, la expansión de los asentamientos y los ataques suicidas palestinos terminaron convirtiéndose los acuerdos en letra muerta. El presidente Bill Clinton y luego sucesor George Bush trataron de reflotar las negociaciones entre palestinos e israelíes, conscientes de su importancia para la pacificación del Medio Oriente en su conjunto. De algo que sí podemos estar seguros, y es que mientras continúe la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, la paz es imposible. De algo que sí podemos estar seguros, y es que mientras continúe la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, la paz es imposible.